Para lograr una ejecución premium de la administración, es esencial enfocarse en varios componentes clave que aseguren la alineación y eficacia de la estrategia en toda la organización. Aquí te detallo un enfoque bien estructurado. Claridad en la visión y la estrategia. Definición clara de la visión y misión. Asegúrate de que todos en la organización entiendan cuáles son los objetivos a largo plazo y qué se espera lograr. Desarrollo de una estrategia robusta. Esta debe ser realista, alcanzable y alineada con las capacidades internas y el entorno del mercado. Comunicación efectiva. Comunicación descendente y ascendente. No solo es vital comunicar la estrategia a todos los niveles, sino también permitir un feedback que puede informar ajustes y mejoras. Utilizar múltiples canales. Aprovecha diferentes medios para asegurar que el mensaje llegue con manera coherente y constante. Cultura organizacional alineada. Cultura de rendición de cuentas. Fomenta una cultura donde cada empleado entienda su rol y en la ejecución de la estrategia y sea responsable de sus resultados. Resistencia al cambio. Trabaja en gestionar la resistencia al cambio, la transformación, mediante la capacitación y el involucramiento de los empleados en el proceso de planificación estratégica. Implementación y gestión de cambios. Plan de acción detallado. Desarrolla e implementa planes de acción que desglosen la estrategia en tareas específicas, asignando recursos y plazos. Gestión del cambio. Utiliza técnicas de gestión del cambio para asegurar una transición suave y la aceptación de nuevas maneras de trabajar. Monitoreo y evaluación. Indicadores de rendimiento clave. Establece y monitorea KPIs que reflejen el progreso hacia los objetivos estratégicos. Revisiones regulares. Realiza revisiones estratégicas periódicas para evaluar el progreso y hacer ajustes necesarios. Desarrollo y capacitación, formación continua. Una capacitación alineada con la estrategia. Invierte en programas de formación que desarrollen habilidades clave necesarias para la ejecución de la estrategia. Liderazgo y desarrollo de gestores. Fortalece las capacidades de liderazgo y gestión en todos los niveles para facilitar la implementación efectiva. Tecnología e innovación. Adopción de tecnología. Implementa soluciones tecnológicas que apoyen la estrategia y mejoren la eficiencia operativa. Fomento de la innovación. Promover un entorno que incentive la innovación como parte del proceso estratégico. Al centrarse en estos elementos, se puede lograr o empezar a lograr una ejecución estratégica que no solo sea efectiva, sino premium, destacándose por su calidad, su coherencia y los resultados superiores que ésta genera. Te saludó el profesor Mark Efron. Hasta la próxima. ¿Qué tal? Con el gusto de saludarte. Vámonos a la última entrega de la línea de administración estratégica, cultura corporativa y liderazgo, claves de una buena ejecución de la estrategia. Vamos a aprender aquí a comprender las características clave de la cultura corporativa de una empresa y el papel de sus valores fundamentales y normas éticas en la construcción de la cultura corporativa. Explicar cómo y por qué la cultura de una empresa puede contribuir a la ejecución de una estrategia eficaz. Identificar los tipos de acciones que la dirección puede tomar para cambiar una cultura corporativa problemática y no alineada con la estrategia. Reconocer lo que constituye un liderazgo directivo eficaz para lograr una ejecución superior o premium de la estrategia, que es lo que profesamos aquí. En las dos entregas anteriores se analizaron 8 de las tareas administrativas que impulsan una buena ejecución de la estrategia: dotar de personal a la organización, adquirir los recursos y capacidades necesarios, diseñar la estructura organizacional, asignar recursos, establecer políticas y procedimientos
emplear herramientas de gestión de procesos, instalar sistemas operativos y proporcionar los incentivos adecuados. En esta última entrega exploraremos las 2 tareas administrativas restantes que contribuyen a lograr una buena ejecución de la estrategia. Crear una cultura corporativa de apoyo y dirigir el proceso de ejecución de la estrategia. Dicho esto, comenzamos. Inculcar una cultura corporativa que conduzca a lograr una buena ejecución de la estrategia. Cada empresa tiene su propia cultura corporativa. Los valores compartidos, las actitudes arraigadas y las tradiciones de la empresa que determinan las normas de comportamiento, las prácticas laborales aceptadas y los estilos de funcionamiento. El carácter de la cultura de una empresa es producto de los valores y las creencias fundamentales que los ejecutivos adoptan, las normas de lo que es éticamente aceptable y lo que no lo es, la química y la personalidad que impregnan el entorno de trabajo, las tradiciones de las empresas y las historias que se cuentan una y otra vez, para ilustrar y reforzar sus valores, prácticas empresariales y tradiciones. En un sentido muy real, la cultura es el sistema operativo, automático y autorreproducible de la empresa, que define cómo hacemos las cosas aquí. Se puede considerar como la psique de la empresa o el ADN de la organización. La cultura de una empresa es importante porque influye en sus acciones y en los enfoques para llevar a cabo los negocios. Como tal, desempeña un papel importante en la ejecución de la estrategia y puede tener un efecto apreciable en el rendimiento empresarial. Las culturas empresariales varían de manera bastante notable. Por ejemplo, la base de la cultura de Walmart es la búsqueda entusiasta de costos bajos y prácticas operativas frugales, una fuerte ética de trabajo, reuniones rituales en la sede para intercambiar ideas y revisar problemas, y el compromiso de los ejecutivos de la empresa de visitar las tiendas, escuchar a los clientes y solicitar sugerencias a los empleados. La cultura de Apple está centrada en el cliente. Es reservada y protege de forma rigurosa la tecnología que desarrolla la empresa. Los empleados de Apple comparten el objetivo común de fabricar los mejores productos para el consumidor. El objetivo es hacer que el cliente sienta deleite, sorpresa y conexión con cada dispositivo de la empresa. La empresa espera que todo el mundo piense de forma creativa y aporte soluciones inspiradas. Somos perfeccionistas, idealistas, inventores. Siempre estamos retocando los productos y los procesos, siempre en busca de lo mejor. De acuerdo con un ex empleado, Apple es una de esas empresas donde la gente trabaja con un nivel de compromiso casi religioso. Para estimular la innovación y la creatividad, la empresa propone y estimula una amplia colaboración y polinización cruzada entre los distintos grupos de trabajo, pero lo hace de una manera que exige secreto. Se espera que los empleados no revelen nada relevante sobre el nuevo proyecto en el que trabajan, ni a los empleados que no pertenecen a su grupo de trabajo inmediato, ni especialmente a los miembros de su familia o a otras personas ajenas a la empresa. Es habitual que a los distintos empleados que trabajan en el mismo proyecto se les asignen distintos nombres de código de proyecto. Las diferentes piezas de lanzamiento de un nuevo producto suelen encajar como un rompecabezas en el último momento. W. L. Gore & Associates, más conocida como Gore-Tex, sostiene que su cultura le ha permitido perseguir múltiples aplicaciones en el mercado final de forma simultánea, lo que le ha facilitado un rápido crecimiento desde un nicho de negocio hasta una empresa multinacional diversificada. La cultura de la empresa se basa en el trabajo en equipo, diseñada para fomentar la iniciativa personal, sin organigramas tradicionales, sin cadenas de mando ni canales de comunicación predeterminados. La cultura anima a los equipos multidisciplinarios a organizarse en torno a las oportunidades
y en el proceso surgen los líderes. En Nordstrom, la cultura corporativa se centra en la prestación de un servicio excepcional a los clientes, donde el lema de la empresa es responder a las peticiones irrealizables de los clientes. Y cada petición fuera de lo común se considera una oportunidad para un acto heroico por parte de un empleado que puede incrementar la reputación de la empresa, de ofrecer un servicio al cliente sin igual. La empresa se esfuerza por promocionar a los empleados que se distinguen por sus actos heroicos y su dedicación a un servicio excepcional. Identificación de las características clave de la cultura corporativa de una empresa. La cultura corporativa de una empresa se refleja en el carácter o la personalidad de su entorno de trabajo, los rasgos que describen la forma en que la empresa lleva a cabo sus actividades y los comportamientos en el lugar de trabajo que se tienen en alta estima. Algunos de estos rasgos son fácilmente visibles, mientras que otros son muy sutiles. Los principales aspectos que hay que valorar son los valores, los principios empresariales y las normas éticas que predica y practica la dirección son la clave de la cultura de una empresa, pero las acciones hablan mucho más que las palabras. El enfoque de la empresa sobre la gestión de personas y las políticas, procedimientos y prácticas operativas oficiales que proporcionan lineamientos para el comportamiento del personal de la empresa. La atmósfera y el espíritu que impregna el clima laboral. Si el lugar de trabajo es competitivo o cooperativo, innovador o reacio al cambio, colegiado o politizado, empresarial o divertido, etc. Cómo interactúan y se relacionan entre sí los directivos y los empleados. Si se depende mucho o poco de la colaboración y el trabajo en equipo. Si la comunicación entre los empleados es fluida o restrictiva e infrecuente. Si los empleados tienen capacidad de iniciativa o si las acciones están dirigidas principalmente por la autoridad superior. Si los compañeros pasan poco o mucho tiempo juntos fuera del lugar de trabajo, etc. La fuerza de la presión de los compañeros para hacer las cosas de determinada manera y ajustarse a las normas establecidas. Las acciones y comportamientos que la dirección estimula y recompensa explícitamente y los que no son deseables. Las tradiciones reverenciadas de la empresa y las historias repetidas a menudo sobre actos heroicos y cómo hacemos las cosas aquí. La forma en que la empresa trata a los grupos de interés externos, si trata a los proveedores como socios comerciales o si prefiere acuerdos comerciales de mano dura. Y si su compromiso con la ciudadanía corporativa y la sostenibilidad medioambiental es firme y real. Los valores, creencias y prácticas que sustentan la cultura de una empresa pueden provenir de cualquier parte de la jerarquía organizacional. Por lo general, los elementos clave de la cultura tienen su origen en un fundador o en ciertos líderes fuertes que los articulan como un conjunto de principios empresariales, políticas de la entidad, enfoques operativos y formas de tratar a los empleados, clientes, proveedores, accionistas y comunidades donde la empresa opera. También se derivan de acciones ejemplares por parte del personal de la empresa y de un consenso evolutivo sobre cómo debemos hacer las cosas aquí. Con el tiempo, estos fundamentos culturales echan raíces, llegan a ser aceptados por los directivos y los empleados por igual y se arraigan en la forma en que la empresa lleva a cabo sus actividades. Culturas adaptativas. El rasgo distintivo de las culturas corporativas adaptativas es la voluntad por parte de los miembros de la organización de aceptar el cambio y asumir el reto de introducir y ejecutar nuevas estrategias. El personal de la empresa comparte un sentimiento de confianza en que la organización puede hacer frente a cualquier amenaza y oportunidad que surja. Son receptivos a la asunción de riesgos, de experimentación, de innovación y el cambio de estrategias y prácticas. El clima laboral apoya a los directivos y empleados que proponen o inician un cambio útil. Se estimula y recompensa el espíritu empresarial interno de los individuos y grupos. Los altos ejecutivos buscan, apoyan y promueven a las personas que tienen iniciativa, detectan las oportunidades de mejora
y muestran las habilidades para ponerlas en práctica. Además, evalúan abiertamente las ideas y sugerencias, financian las iniciativas para desarrollar nuevos o mejores productos y asumen riesgos prudentes para aprovechar las nuevas oportunidades del mercado. Al igual que en las culturas de alto rendimiento, la empresa muestra un enfoque proactivo para identificar los problemas, evaluar las implicaciones y las opciones y avanzar con rapidez con soluciones viables. Las estrategias y las prácticas operativas tradicionales se modifican según sea necesario para ajustarse a los cambios del entorno empresarial o aprovecharlos. Pero, ¿por qué se acepta el cambio con tanta facilidad en una cultura adaptativa? ¿Por qué los miembros de la organización no sienten temor ante la incertidumbre sobre cómo les afectará este cambio? ¿Por qué una cultura adaptativa no se rompe por la fuerza de los cambios continuos en la estrategia, las prácticas operativas y las normas de comportamiento? Las respuestas se encuentran en dos rasgos distintivos y dominantes de una cultura adaptativa. 1. Los cambios en las prácticas operativas y los comportamientos no deben comprometer los valores fundamentales y los principios empresariales de larga duración. Y 2. Los cambios que se implementan deben satisfacer los intereses legítimos de los grupos clave, clientes, empleados, accionistas, proveedores y las comunidades donde opera la empresa. En otras palabras, lo que sostiene una cultura adaptativa es que los miembros de la organización perciban que los cambios que la dirección interna decide implementar son legítimos, están en concordancia con los valores fundamentales y responden a los intereses generales de las partes interesadas o stakeholders. No es de extrañar que el personal de la empresa se muestre más receptivo al cambio cuando su seguridad laboral no se ve amenazada y cuando ven las nuevas tareas o asignaciones de trabajo como parte del proceso de adaptación a las nuevas condiciones. En caso de que sea necesario reducir la plantilla, es importante que los despidos se lleven a cabo con humanidad y que las salidas de los empleados sean los menos dolorosas posibles. Las empresas tech, las de software y las que se basan en Internet son buenos ejemplos de organizaciones con culturas adaptativas. Estas organizaciones prosperan con el cambio, lo impulsan, lo lideran y lo aprovechan. Empresas conocidas como Amazon, Google, Apple, Facebook, Adobe, Groupon, Intel y Yelp cultivan la capacidad de actuar y reaccionar rápidamente. Son ávidos practicantes del espíritu empresarial y la innovación, con una voluntad demostrada de asumir riesgos audaces para crear productos, negocios e industrias totalmente nuevas, para crear y estimular una cultura que se adapte rápidamente a las cambiantes condiciones empresariales. Se esfuerzan por dotar a sus organizaciones de personas flexibles, que acepten el reto del cambio y que tengan aptitudes para adaptarse a las nuevas circunstancias. Wayfair, el mayor minorista en línea de muebles para el hogar de Estados Unidos, atribuye su rápido crecimiento a una cultura corporativa y de colaboración que fomenta la innovación en los empleados. Contrata a las personas dispuestas a resolver problemas de forma creativa y a desarrollar nuevas iniciativas y les permiten asumir riesgos medidos. En los entornos empresariales que cambian con rapidez, es muy necesario contar con una cultura corporativa receptiva a la modificación de las prácticas y comportamientos de la organización. Sin embargo, las culturas adaptativas benefician a todas las empresas, no solo las que se encuentran en entornos de cambio rápido. Todas las empresas operan en un mercado y un clima que cambia en un grado u otro y que a su vez requiere respuestas operativas internas y nuevos comportamientos por parte de los miembros de la organización. Incorporación de normas de comportamiento en la organización y preservación de la cultura. Una vez adoptados formalmente los valores y las normas éticas, hay que institucionalizarlos en las políticas y prácticas de la empresa e integrarlos en la conducta del personal. Este objetivo se puede lograr de diferentes maneras. Las empresas con tradición y con un rico folclore
confían mucho en el adoctrinamiento de boca en boca y en el poder de la tradición para inculcar los valores y hacer cumplir la conducta ética. Pero la mayoría de ellas emplean una variedad de técnicas e incluso recurren a algunas o a todas las siguientes. 1. Seleccionar a los candidatos y contratar a aquellos que encajen bien en la cultura. 2. Incorporar debates sobre la cultura y las normas del comportamiento de la empresa en los programas de orientación para nuevos empleados y cursos de formación para directivos y personal. 3. Hacer que los altos ejecutivos reiteren con frecuencia la importancia y el papel de los valores y principios éticos de la empresa en los eventos de la compañía y en las comunicaciones internas de esta. 4. Esperar que los directivos de todos los niveles sean modelos culturales y muestren que acatan las normas culturales recomendadas en su propio comportamiento. 5. Hacer que la exhibición de las normas culturales sea un factor a la hora de evaluar el rendimiento laboral de cada persona, conceder aumentos de salarios y ofrecer ascensos por ello. 6. Insistir en que los gerentes de línea, hasta los supervisores de primer nivel, presentan atención permanente a la explicación de los rasgos y comportamientos culturales deseados en sus áreas y aclaren por qué son importantes. 7. Estimular al personal de la empresa para que ejerzan una fuerte presión sobre compañeros de trabajo para que cumplan con las normas culturales establecidas. 8. Celebrar ceremonias periódicas para honrar a las personas que se destaquen por mostrar los valores y principios éticos de la empresa. Para arraigar a fondo los valores fundamentales declarados y los altos estándares éticos, las empresas deben convertirlos en normas culturales que se apliquen estrictamente. Deben dejar claro de forma inequívoca que vivir de acuerdo con los valores y las normas éticas de la empresa tiene que ser una forma de vida en ella y que habrá poca tolerancia para el comportamiento disonante. El papel de las historias. Con frecuencia una parte importante de la cultura de una empresa se plasma en las historias que se cuentan una y otra vez para ilustrar a los recién llegados la importancia de ciertos valores y la profundidad del compromiso que han mostrado los miembros del personal de la empresa. Una de las historias populares de Zappos, conocida por su excelente servicio de atención al cliente, es la de una cliente que encargó unos zapatos para su madre enferma, con la esperanza de que los zapatos remediaran el dolor y el entumecimiento de los pies de su madre. Cuando los zapatos no funcionaron, la madre llamó a la empresa para preguntar cómo devolverlos y explicar por qué los devolvía. 2 días después recibió un gran ramo de flores de la empresa, junto con buenos deseos de una mejora para el cliente, que le ofrecía un servicio acelerado gratuito en todos sus futuros pedidos. El mercado de alimentos de especialidad, Trader Joe's, también es conocido por su cultura de ir más allá del deber para con sus clientes. Cuando un veterano de la Segunda Guerra Mundial se quedó atrapado por la nieve sin alimentos, su hija llamó a varios supermercados para ver si ofrecían servicio de entrega de comestibles. Aunque Trader Joe's técnicamente no ofrece entregas, ayudó amablemente al veterano, recomendándole incluso artículos para su dieta baja en sodio. Cuando la tienda entregó los alimentos, no se le cobró al veterano ni los alimentos ni la entrega. Las historias de empleados del Ritz-Carlton que hacen un esfuerzo adicional por los clientes muestran y refuerzan su cultura centrada en el cliente. En fechas recientes, una familia llegó a un Ritz-Carlton y descubrió que los huevos y la leche especiales que habían traído para su hijo se habían echado a perder. El niño era alérgico a estos alimentos. Debido a que no podían encontrar los productos adecuados en la zona, el personal del hotel los envió por avión desde Singapur, a más de 1.600 kilómetros de distancia. Fuerzas que hacen evolucionar la cultura de una empresa. A pesar del papel que desempeñan las historias consagradas y las tradiciones de mucho tiempo atrás en el arraigo de la cultura de una empresa, las culturas están lejos de ser estáticas. Al igual que la estrategia y la estructura organizacional evolucionan, los nuevos retos del mercado, las tecnologías revolucionarias y los cambios en las condiciones internas
en especial una crisis interna, un cambio en la dirección de la empresa o la rotación de los altos ejecutivos, tienden a generar nuevas formas de hacer las cosas y a su vez impulsan la evolución cultural. Un presidente ejecutivo entrante que decide sacudir el negocio existente y llevarlo en nuevas direcciones a menudo desencadena un cambio cultural, tal vez de grandes proporciones. Asimismo, la diversificación hacia nuevos negocios, la expansión en el extranjero, el rápido crecimiento que implica la llegada de nuevos empleados y la fusión o adquisición de otra empresa pueden precipitar un cambio cultural importante. La presencia de subculturas empresariales. Aun cuando es habitual hablar de cultura corporativa en singular, no es raro que las empresas tengan múltiples culturas o subculturas. En ocasiones los valores, las creencias y las prácticas de una organización varían en gran medida de acuerdo con el departamento, la ubicación geográfica, la división o la unidad de negocio. Pueden existir subculturas porque una empresa ha adquirido recientemente otras empresas. Las organizaciones globales y multinacionales tienden a ser, al menos en parte, multiculturales, porque sus unidades que se extienden por el mundo tienen diferentes historias operativas y climas laborales, así como miembros que hablan diferentes idiomas. Han crecido bajo distintas costumbres y condiciones sociales y tienen otros conjuntos de valores y creencias. El problema de las subculturas es que pueden entrar en colisión, o al menos no encajar bien, sobre todo si se adoptan filosofías de negocio o enfoques operativos contradictorios. Si los ejecutivos clave emplean puntos de vista distintos para administrar a las personas, o si las diferencias importantes entre la cultura de una empresa y las de las empresas recientemente adquiridas aún no se han limitado. En varias ocasiones las empresas han decidido no adquirir determinadas compañías debido a conflictos culturales que consideraban difíciles de resolver. Sin embargo, la existencia de subculturas no excluye la existencia de importantes áreas comunes y compatibles. Los directivos son muy conscientes de la importancia de la compatibilidad cultural a la hora de realizar adquisiciones y de la necesidad de integrar las culturas de las empresas recién adquiridas. En realidad, la diligencia cultural es a menudo tan importante como la diligencia financiera a la hora de decidir si se sigue adelante con una adquisición o fusión. Además, en el mundo globalizado de hoy, las empresas multinacionales han aprendido a hacer que los rasgos culturales críticos para la estrategia traspasen las fronteras de los países y sean el origen de una cultura uniforme que funcione en todo el mundo. AES, una empresa de energía sostenible con más de 10.000 empleados y operaciones en 4 continentes, ha descubierto que la gente de la mayoría de los países adopta fácilmente los 5 valores fundamentales que subyacen a su cultura: anteponer la seguridad, actuar con integridad, ser ágil, divertirse con el trabajo y buscar la excelencia. Además, trata de definir las prácticas de sus valores culturales de la misma manera de todas sus sedes, sin dejar de ser sensible a las diferencias que existen entre los distintos pueblos y grupos del mundo. Los altos directivos de la firma sostienen que las personas de todo el mundo son más parecidas que diferentes y que la cultura de la empresa es tan significativa en Brasil, Vietnam o Kazajstán como en Estados Unidos. Culturas fuertes y débiles. Las culturas de las empresas varían mucho en fuerza e influencia. Algunas están muy arraigadas y tienen una gran influencia en las prácticas operativas de la empresa y en el comportamiento de su personal. Otras están débilmente arraigadas y tienen poco efecto en los comportamientos y en la forma de llevar a cabo las actividades propias de la empresa. Empresas con una cultura fuerte. El sello de una empresa con una cultura fuerte es la presencia dominante de ciertos valores, principios empresariales y normas de comportamiento muy arraigados que regulan la conducta del personal y determinan el clima del lugar de trabajo.
En las empresas con una cultura fuerte, los altos directivos se esfuerzan por explicar y reiterar por qué estos valores, principios, normas y enfoques operativos deben regir la forma en que la empresa lleva a cabo sus actividades y cómo, en última instancia, conducen a un mejor rendimiento empresarial. Además, hacen un esfuerzo consciente por mostrar estos valores, principios y normas de comportamiento en sus propias acciones. Predican con el ejemplo. Una expectativa inequívoca de que el personal de la empresa actúa y se comporta de acuerdo con los valores y la forma de hacer negocios adoptados conduce a dos resultados importantes. Uno, con el tiempo los valores que se trata de inculcar llegan a ser ampliamente compartidos por el personal de base. Las personas a las que no les gusta la cultura tienden a marcharse. Y dos, los empleados se encuentran con una fuerte presión de los compañeros de trabajo para observar las normas y comportamientos culturalmente aprobados. Por lo tanto, una cultura corporativa, establecida de forma sólida y practicada, tiene una poderosa influencia en el comportamiento, porque muchos empleados aceptan las tradiciones culturalmente aprobadas y porque esta aceptación se ve reforzado tanto por las expectativas de la dirección como por la presión de los compañeros de trabajo para que se ajusten a las normas culturales. Las culturas fuertes solo surgen después de un periodo de construcción cultural deliberada e intensa, que suele durar años o a veces décadas. Dos factores contribuyen al desarrollo de las culturas fuertes. 1. Un fundador o líder fuerte, que estableció valores, principios y prácticas fundamentales que se considera que han contribuido al éxito de la empresa. Y 2. Un compromiso sincero y duradero de la empresa para operar el negocio de acuerdo con estas tradiciones y valores. La continuidad del liderazgo, la baja rotación de la plantilla, la concentración geográfica y el considerable éxito organizacional contribuyen a la aparición y sostenibilidad de una cultura fuerte. En las empresas con una cultura sólida, los valores y las normas de comportamiento están tan arraigados que pueden soportar los cambios de liderazgo en la cúpula directiva, aunque su fuerza puede erosionarse con el tiempo si la nueva cúpula deja de alimentarlos o si se mueve agresivamente para llevar a cabo diversos ajustes culturales. Las normas culturales de una empresa con una cultura fuerte no suelen cambiar de manera notable a medida que evoluciona la estrategia, ya sea porque la cultura limita la elección de nuevas estrategias o porque los rasgos dominantes de la cultura son, en cierto modo, neutrales desde el punto de vista de la estrategia y compatibles con las versiones cambiantes de la estrategia de la empresa. En consecuencia, las culturas establecidas con solidez suponen una gran ayuda para ejecutar la estrategia, porque los directivos de la empresa pueden utilizar las tradiciones, creencias, valores, vínculos comunes o normas de comportamiento como palancas para movilizar el compromiso con la ejecución de la estrategia elegida. Empresas de cultura débil. En contraste directo con las empresas de cultura fuerte, las empresas de cultura débil carecen de valores, principios y normas de comportamiento ampliamente compartidos y muy arraigados. Como resultado, también carecen de mecanismos culturales para alinear, limitar y regular las acciones, decisiones y comportamientos del personal. En ausencia de un compromiso duradero de la alta dirección con determinados valores, creencias, prácticas operativas y normas de comportamiento, los empleados se ven poco presionados para hacer las cosas de determinada manera. Esta falta de influencias culturales y tradiciones veneradas en toda la empresa produce un clima laboral en el que no hay una fuerte lealtad de los empleados a lo que la empresa representa o a operar el negocio de manera bien definida. Si bien es posible que los empleados se identifiquen y sean leales a su departamento, a sus colegas, a su sindicato o a su jefe inmediato, no hay pasión por la empresa ni compromiso emocional con lo que éste intenta lograr, lo que a menudo hace que muchos empleados consideren su empresa como un simple lugar de trabajo y su empleo como una forma de ganarse la vida. En consecuencia, las culturas débiles ayudan poco o nada a ejecutar la estrategia,
porque no hay tradiciones, creencias, valores, vínculos comunes ni normas de comportamiento que la dirección puede utilizar como palanca para movilizar el compromiso con la ejecución de la estrategia que se requiere implementar. Sin un clima laboral que canalice la energía de las empresas en la dirección de una buena ejecución de la estrategia, a los directivos les quedan las opciones de utilizar incentivos de compensación y otros dispositivos de motivación para movilizar el compromiso de los empleados, supervisar y controlar más de cerca las acciones de los empleados o intentar establecer raíces culturales con que el tiempo empiecen a alimentar el proceso de ejecución de la estrategia. ¿Por qué las culturas corporativas son importantes para el proceso de ejecución de la estrategia? Aunque una empresa tenga una cultura sólida, la cultura y el clima laboral pueden ser compatibles o no con lo que se necesita para ejecutar de manera eficaz la estrategia elegida. Cuando la cultura actual de una empresa promueve actitudes, comportamientos y formas de hacer las cosas que están en sintonía con la estrategia elegida y conducen a una ejecución de la estrategia de primer nivel o premium, la cultura funciona como un valioso aliado en el proceso de ejecución de la estrategia. Por ejemplo, una cultura corporativa que se caracteriza por la frugalidad y el ahorro estimula a los empleados para que identifiquen oportunidades de ahorro, es decir, el comportamiento necesario para ejecutar de forma exitosa una estrategia de liderazgo de bajo costo. Una cultura que celebra la toma de iniciativas, la creatividad, la asunción de riesgos y la aceptación del cambio. Favorece la ejecución plena de las estrategias de innovación, de productos y liderazgo tecnológico. Una cultura que se basa en acciones, comportamientos y prácticas laborales que conducen a una buena aplicación de la estrategia apoya el esfuerzo de la ejecución de la estrategia de 3 maneras. 1. Una cultura que se ajusta a la estrategia elegida y a los requisitos del esfuerzo de su ejecución centra la atención de los empleados en lo que es más importante para este esfuerzo. Además, dirige su comportamiento y sirve de guía para toda su toma de decisiones. De este modo puede alinear los esfuerzos y las decisiones de los empleados en toda la empresa y minimizar la necesidad de supervisión directa. 2. Además, la presión de los compañeros, inducida por la cultura, propicia que el personal lleve a cabo las tareas que le corresponden, de manera que ayude a la causa de la buena ejecución de la estrategia. Cuanto más sólida sea la cultura, cuanto más compartidos y arraigados estén los valores, más eficaz será la presión de los compañeros para moldear y apoyar el esfuerzo de ejecución. La investigación ha demostrado que unas normas de grupo sólidas pueden moldear el comportamiento de los empleados, incluso con más fuerza que los incentivos financieros. Y 3. Una cultura corporativa coherente con los requisitos para una buena ejecución de la estrategia puede dinamizar a los empleados, profundizar su compromiso para ejecutar la estrategia de forma impecable y mejorar la productividad de los trabajadores en el proceso. Cuando la cultura de una empresa se basa en muchos de los comportamientos necesarios para ejecutar la estrategia, los empleados se sienten realmente mejor en su trabajo, en la empresa para la que trabajan, y reconocen los méritos de lo que la empresa trata de lograr. Una mayor aceptación por parte de los empleados de los objetivos que la empresa trata de lograr aumenta la motivación y cohesiona la energía de la organización detrás del impulso para una buena ejecución de la estrategia. Una fuerza de trabajo energizada aumenta las posibilidades de alcanzar los objetivos de rendimiento críticos para la ejecución y una buena ejecución de la estrategia. Por el contrario, cuando una cultura entra en conflicto con la estrategia elegida o con lo que se requiere para ejecutar bien la estrategia, la cultura se convierte en un obstáculo para ejecutarla de manera eficiente. Algunos de los comportamientos necesarios para ejecutar la estrategia con éxito son contrarios a las actitudes, comportamientos y prácticas operativas arraigadas en la cultura imperante. Este choque plantea un verdadero dilema al personal de la empresa. Deben ser leales a la cultura y las tradiciones de la empresa a la que es muy probable que estén emocionalmente apegados, y
por tanto resistirse o ser indiferentes a las acciones que promuevan una mejor ejecución de la estrategia, una opción que sin duda debilitará el impulso de ejecutarla de manera correcta, o bien deberían seguir el esfuerzo de ejecución de la estrategia, de la dirección y participar en acciones que van en contra de la cultura, una opción que probablemente perjudicará la moral y generará un débil compromiso con la buena ejecución de la estrategia. Ninguna de las dos opciones conduce a los resultados deseados. La resistencia que genera la cultura a las acciones y comportamientos necesarios para lograr una buena ejecución de la estrategia, sobre todo si es fuerte y generalizada, supone un obstáculo formidable que se debe superar para que la ejecución de la estrategia tenga éxito. Las consecuencias de tener o no tener una cultura corporativa que apoye la ejecución dicen algo importante sobre la tarea de gestionar el proceso de ejecución de la estrategia. Alinear estrechamente la cultura corporativa con los requisitos para una ejecución eficiente de la estrategia merece toda la atención de los altos ejecutivos. El objetivo de la construcción de la cultura es crear un clima laboral y un estilo de funcionamiento que movilice la energía del personal de la empresa, tras los esfuerzos por ejecutar la estrategia de forma competente. Cuanto más profundo pueda la dirección integrar las formas de hacer las tareas que apoyan la ejecución, más podrá confiar en la cultura para dirigir automáticamente al personal hacia comportamientos y prácticas laborales que ayuden a la buena ejecución de la estrategia y se aparten de aquello que le inhiba. Además, los directivos culturalmente inteligentes entienden que alimentar el entorno cultural adecuado no solo añade fuerza a su impulso para la ejecución de la estrategia, sino que también promueve una fuerte identificación de los empleados con la visión, los objetivos de rendimiento y la estrategia de la empresa, así como su compromiso con ellos. Culturas saludables que ayudan a una buena ejecución de la estrategia. Una cultura fuerte siempre que se ajuste la estrategia, que se propone y adopte actitudes, comportamientos y prácticas laborales que apoyen la ejecución, es definitivamente una cultura saludable. Existen otros dos tipos de culturas que tienden a ser saludables y que apoyan en gran medida la buena ejecución de la estrategia: las culturas de alto rendimiento y las culturas adaptativas. Culturas de alto rendimiento. Algunas empresas tienen las denominadas culturas de alto rendimiento, en la que los rasgos más destacados son el espíritu de sí se puede, el orgullo de hacer las cosas bien, la responsabilidad sin excusas y un clima laboral omnipresente, orientado a los resultados, en el que las personas se esfuerzan al máximo por alcanzar o superar los objetivos exigentes. En las culturas de alto rendimiento existe un fuerte sentido de implicación por parte del personal de la empresa, y se hace hincapié en la iniciativa y el esfuerzo individual. Las expectativas de rendimiento están claramente definidas para la empresa en su conjunto, para cada unidad organizacional y para cada individuo. Las cuestiones y los problemas se abordan con prontitud. Hay un enfoque muy preciso de lo que hay que hacer. La expectativa clara e inamovible es que todo el personal de la empresa, desde los altos directivos hasta los empleados de primera línea, muestren comportamientos de alto rendimiento y pasión por el éxito de la empresa. Esta cultura impregnada de espíritu de superación y de presión constructiva por lograr buenos resultados contribuye de forma valiosa a la buena ejecución de la estrategia y a la excelencia operativa. Epic Systems es una empresa muy conocida por los profesionales de la salud debido a la excelencia de su software de gestión de registros. Atribuye gran parte de su éxito a su sólida cultura de alto rendimiento, al hacer hincapié en la importancia de los 10 mandamientos y los principios rectores de la empresa. Epic ha creado un clima laboral en el que los empleados tienen una norma general que les ayuda a guiar y coordinar sus acciones. Epic fomenta esta cultura de alto rendimiento desde el principio. Se dirige a las mejores universidades para contratar a los nuevos empleados, centrándose en las habilidades más que en la personalidad. Un riguroso programa de formación y orientación adoctrina a cada nuevo empleado.
Esta cultura afecta de manera positiva la ejecución de la estrategia de EPIC, porque los empleados se centran en las acciones más importantes. Existe una presión de grupo para contribuir al éxito de la firma y los empleados están muy entusiasmados por participar. La fe de EPIC en su capacidad para integrar a los nuevos miembros del equipo y mantenerse fiel a sus valores fundamentales ha contribuido a mantener a su estatus de principal proveedor de sistemas informáticos del sector salud durante muchos años. El reto de crear una cultura de alto rendimiento es inspirar una gran lealtad y dedicación por parte de los empleados, de forma que se sientan motivados para dar lo mejor de sí mismos. Los directivos tienen que esforzarse por reforzar los comportamientos constructivos, recompensar a los que más rinden y eliminar los hábitos y comportamientos que obstaculicen lograr una alta productividad y buenos resultados. Se deben esforzar por conocer los puntos fuertes y débiles de sus subordinados para adecuar mejor el talento a la tarea y permitir que las personas hagan contribuciones significativas, haciendo lo que mejor saben hacer. Tienen que hacer hincapié en aprender de los errores y deben poner énfasis implacable en avanzar y hacer buenos progresos. En efecto, tiene que haber un enfoque disciplinado y centrado en el rendimiento para gestionar la organización. Culturas adaptativas. El rasgo distintivo de las culturas corporativas adaptativas es la voluntad por parte de los miembros de la organización de aceptar el cambio y asumir el reto de introducir y ejecutar nuevas estrategias. El personal de la empresa comparte un sentimiento de confianza en que la organización puede hacer frente a cualquier amenaza y oportunidad que surja. Son receptivos a la asunción de riesgos, de experimentación, de innovación y el cambio de estrategias y prácticas. El clima laboral apoya a los directivos y empleados que proponen o inician un cambio útil. Se estimula y recompensa el espíritu empresarial interno de los individuos y grupos. Los altos ejecutivos buscan, apoyan y promueven a las personas que tienen iniciativa, detectan las oportunidades de mejora y muestran las habilidades para ponerlas en práctica. Además, evalúan abiertamente las ideas y sugerencias, financian las iniciativas para desarrollar nuevos o mejores productos y asumen riesgos prudentes para aprovechar las nuevas oportunidades del mercado. Al igual que en las culturas de alto rendimiento, la empresa muestra un enfoque proactivo para identificar los problemas, evaluar las implicaciones y las opciones y avanzar con rapidez con soluciones viables. Las estrategias y las prácticas operativas tradicionales se modifican según sea necesario para ajustarse a los cambios del entorno empresarial o aprovecharlos. Pero, ¿por qué se acepta el cambio con tanta facilidad en una cultura adaptativa? ¿Por qué los miembros de la organización no sienten temor ante la incertidumbre sobre cómo les afectará este cambio? ¿Por qué una cultura adaptativa no se rompe por la fuerza de los cambios continuos en la estrategia, las prácticas operativas y las normas de comportamiento? Las respuestas se encuentran en dos rasgos distintivos y dominantes de una cultura adaptativa. 1. Los cambios en las prácticas operativas y los comportamientos no deben comprometer los valores fundamentales y los principios empresariales de larga duración. Y 2. Los cambios que se implementan deben satisfacer los intereses legítimos de los grupos clave, clientes, empleados, accionistas, proveedores y las comunidades donde opera la empresa. En otras palabras, lo que sostiene una cultura adaptativa es que los miembros de la organización perciban que los cambios que la dirección interna decide implementar son legítimos, están en concordancia con los valores fundamentales y responden a los intereses generales de las partes interesadas o stakeholders. No es de extrañar que el personal de la empresa se muestre más receptivo al cambio cuando su seguridad laboral no se ve amenazada y cuando ven las nuevas tareas o asignaciones de trabajo como parte del proceso de adaptación a las nuevas condiciones. En caso de que sea necesario reducir la plantilla, es importante que los despidos se lleven a cabo con humanidad y que las salidas de los empleados sean los menos dolorosas posibles. Las empresas tech
las de software y las que se basan en Internet son buenos ejemplos de organizaciones con culturas adaptativas. Estas organizaciones prosperan con el cambio, lo impulsan, lo lideran y lo aprovechan. Empresas conocidas como Amazon, Google, Apple, Facebook, Adobe, Groupon, Intel y Yelp cultivan la capacidad de actuar y reaccionar rápidamente. Son ávidos practicantes del espíritu empresarial y la innovación, con una voluntad demostrada de asumir riesgos audaces para crear productos, negocios e industrias totalmente nuevas, para crear y estimular una cultura que se adapte rápidamente a las cambiantes condiciones empresariales. Se esfuerzan por dotar a sus organizaciones de personas flexibles, que acepten el reto del cambio y que tengan aptitudes para adaptarse a las nuevas circunstancias. Wayfair, el mayor minorista en línea de muebles para el hogar de Estados Unidos, atribuye su rápido crecimiento a una cultura corporativa y de colaboración que fomenta la innovación en los empleados. Contrata a las personas dispuestas a resolver problemas de forma creativa y a desarrollar nuevas iniciativas y les permiten asumir riesgos medidos. En los entornos empresariales que cambian con rapidez, es muy necesario contar con una cultura corporativa receptiva a la modificación de las prácticas y comportamientos de la organización. Sin embargo, las culturas adaptativas benefician a todas las empresas, no solo las que se encuentran en entornos de cambio rápido. Todas las empresas operan en un mercado y un clima que cambia en un grado u otro, y que a su vez requiere respuestas operativas internas y nuevos comportamientos por parte de los miembros de la organización. Culturas poco saludables que impiden la buena ejecución de la estrategia. La característica distintiva de una cultura corporativa insana es la presencia de rasgos culturales contradictorios que repercuten de manera negativa en el clima laboral y el rendimiento de la empresa. 5 rasgos culturales que en particular son poco saludables son la hostilidad al cambio, la fuerte toma de decisiones politizada, el pensamiento aislado, los comportamientos poco éticos y codiciosos y la presencia de subculturas incompatibles y enfrentadas. 1. Culturas resistentes al cambio. Las culturas resistentes al cambio, en las que el miedo a las transformaciones y el escepticismo sobre la importancia de los nuevos desarrollos son la norma, dan prioridad a no cometer errores, lo que lleva a los directivos a inclinarse por opciones seguras y conservadoras, destinadas a mantener el statu quo, proteger su base de poder y proteger sus intereses inmediatos. Cuando estas empresas se enfrentan a entornos empresariales con cambios acelerados, ir despacio en el proceso de modificar las formas tradicionales de hacer las cosas puede ser un gran problema. En estas condiciones, las culturas resistentes al cambio estimulan una serie de comportamientos poco saludables: evitar los riesgos, no capitalizar las oportunidades emergentes, adoptar un enfoque laxo tanto en la innovación de productos como en la mejora continua en la realización de actividades de la cadena de valor, y responder más lentamente de lo que se justifica a los cambios de mercado. En estas culturas, las propuestas para hacer las cosas de manera diferente se enfrentan a una batalla ardua y las personas que las defienden pueden ser vistas como algo molesto o problemático. En cambio, se dedica mucha energía a justificar lo que la empresa hace actualmente y se discute poco sobre lo que se debería hacer de forma diferente. Hay una fuerte aversión a la acción audaz. Los ejecutivos que no valoran a los directivos o empleados con iniciativa y nuevas ideas frenan la innovación de productos, la experimentación y los esfuerzos por mejorar. La hostilidad al cambio es más frecuente en las empresas con burocracias rígidas que en el pasado. Han disfrutado de un éxito considerable en el mercado y que se aferran al síndrome de lo hemos hecho así durante años. Sears, Eastman, Kodak son ejemplos clásicos de empresas cuyas burocracias resistentes al cambio perjudicaron su posición en el mercado
y sus resultados financieros, como las estrategias de mantener el rumbo. Se impusieron a la innovación audaz, perdieron participación de mercado frente a sus rivales, que rápidamente introdujeron cambios más acordes con la evolución de las condiciones del mercado y las preferencias de los compradores. En consecuencia, ambas empresas acabaron en los tribunales de quiebra. 2. Culturas politizadas. Lo que hace que un entorno interno politizado sea tan insalubre es que las luchas políticas internas consumen gran parte de la energía de las organizaciones y a menudo el resultado es que lo mejor para la empresa pasa a un segundo plano frente a las maniobras políticas. En las empresas donde la política interna impregna el clima laboral, los directivos que construyen el imperio persiguen sus propias agendas y manejan las unidades de trabajo bajo su supervisión como feudos autónomos. Las posturas que adoptan en los asuntos suelen estar orientadas a proteger o ampliar su propio territorio. La colaboración con otras unidades organizacionales se ve con recelo y la cooperación entre unidades se produce a regañadientes. El apoyo o la oposición de los ejecutivos políticamente influyentes y las coaliciones entre los departamentos con intereses creados en una determinada dirección tienden a determinar las acciones que toma la empresa. Todas estas maniobras políticas restan esfuerzos a la ejecución de la estrategia con verdadera eficacia y frustran al personal de la empresa, que es menos político y está más inclinado a hacer lo que es mejor para ésta. Culturas aisladas y centradas en el interior. A veces una empresa reina como líder del sector o disfruta de un gran éxito en el mercado durante tanto tiempo que su personal empieza a creer que tiene todas las respuestas o que puede desarrollarlas por sí mismo. Existe una fuerte tendencia a descuidar lo que dicen los clientes y a las formas que cambian sus necesidades y expectativas. Esa confianza en la corrección de la forma de hacer las cosas en la empresa y la creencia inquebrantable en su superioridad competitiva generan arrogancia, lo que lleva al personal a desestimar los méritos de lo que hacen los que no pertenecen a la empresa y a ver con poco provecho en el estudio de los mejores de la clase. El pensamiento aislado, las soluciones impulsadas internamente y una mentalidad de aquí hay que inventar, llega a impregnar la cultura corporativa. Una cultura corporativa centrada en el interior genera la endogamia de los directivos y la incapacidad de contratar a personas que puedan ofrecer un pensamiento fresco y perspectivas externas. El gran riesgo del pensamiento cultural aislado es que la empresa puede subestimar las capacidades de las empresas rivales y sobreestimar las propias, lo que con el tiempo disminuye la competitividad de la empresa. Culturas poco éticas y orientadas a la codicia. Las empresas que no tienen en cuenta las normas éticas o que están dirigidas por ejecutivos a los que solo mueve la codicia y la gratificación del ego son escándalos a punto de producirse. Los ejecutivos rebosan de los aspectos negativos de la arrogancia, el ego, la avaricia y una mentalidad de el fin justifica los medios, cuando tratan de alcanzar objetivos de ingresos y rentabilidad demasiado ambiciosos. Los altos directivos hacen un guiño a los comportamientos poco éticos y pueden cruzar ellos mismos la línea de las conductas inmorales o poco éticas y a veces selectivas. Son propensos a adoptar principios contables que hacen que los resultados financieros parezcan mejores de lo que realmente son. Hay legiones de empresas que han sido víctimas de un comportamiento poco ético y de la codicia, sobre todo Turing Pharmaceuticals, cuyo nombre se cambió por el de Viera a raíz de este escándalo, y Mylan, ambas conocidas por sus desmesurados aumentos de precios de medicamentos que salvan vidas. Otras empresas notorias con estos comportamientos son Enron, BP, AIG, Countrywide Financial, JP Morgan Chase, Deutsche Bank y HSBC, el mayor banco de Europa, cuyos ejecutivos han sido acusados o condenados por conducta delictiva. 5. Subculturas incompatibles y enfrentadas. Las subculturas de las empresas
no son saludables cuando adoptan filosofías empresariales contrapuestas, apoyan enfoques incoherentes en la ejecución de la estrategia y estimulan el uso de métodos incompatibles de administración de personas. Las subculturas enfrentadas pueden impedir que una empresa coordine sus esfuerzos para elaborar y ejecutar la estrategia y pueden distraer al personal del negocio. Las luchas internas entre las subculturas por el dominio cultural impiden el trabajo en equipo entre las distintas unidades organizacionales y bloquean la aparición de un enfoque de colaboración para ejecutar la estrategia. Esta falta de consenso sobre la forma de proceder puede dar lugar a enfoques fragmentados o incoherentes para implementar nuevas iniciativas estratégicas y a un éxito limitado en la ejecución de la estrategia global de la empresa. Cambiar una cultura problemática. Cuando una cultura no es saludable o no está sincronizada con las acciones y comportamientos necesarios para ejecutar la estrategia con éxito, la cultura debe cambiarse tan rápidamente como sea posible. Esto significa eliminar cualquier rasgo cultural malsano o disfuncional, tan rápido como sea posible, y esforzarse agresivamente por inculcar nuevos comportamientos y prácticas laborales que permitan una ejecución de la estrategia de primer nivel. Cuanto más arraigados estén los aspectos malsanos o desajustados de la cultura de una empresa, más probable será que la cultura impida la ejecución de la estrategia y mayor será la necesidad de cambio. Cambiar una cultura problemática es una de las tareas administrativas más difíciles de llevar a cabo debido al fuerte anclaje de comportamiento y actitudes arraigados. Es natural que el personal de la empresa se aferre a las prácticas conocidas y se muestre receloso del cambio, cuando no hostil a los nuevos enfoques sobre la forma de hacer las cosas. Por consiguiente, se necesita una acción concertada de la dirección durante un periodo para erradicar los comportamientos no deseados y sustituir una cultura sin apoyo por formas más eficaces de hacer las cosas. El factor más visible que distingue los esfuerzos de cambio de cultura con éxito de los intentos fallidos es un liderazgo competente en la cima. Se necesita un gran poder para forzar un cambio cultural importante y superar la tenaz resistencia de las culturas arraigadas. Y ese poder solo lo poseen los ejecutivos de mayor rango, en especial el CEO. Sin embargo, aunque la alta dirección debe liderar el esfuerzo del cambio, las tareas de reunir apoyo para una nueva cultura e inculcar los comportamientos culturales deseados debe implicar a todo el equipo directivo de la empresa. Los mandos intermedios y los supervisores de primera línea desempeñan un papel fundamental a la hora de aplicar las nuevas prácticas laborales y los nuevos enfoques operativos, en razón de que deben ayudar a conseguir la aceptación y el apoyo de los cambios por parte de las bases e inculcar las normas de comportamiento que se desean. Como podemos ver en esta figura 12.2, el primer paso para arreglar una cultura problemática es que la alta dirección identifique las facetas de la cultura actual que son disfuncionales y suponen un obstáculo para ejecutar las iniciativas estratégicas. En segundo lugar, los directivos deben definir claramente los nuevos comportamientos deseados y las características de la cultura que quieren crear. En tercer lugar, deben convencer al personal de la empresa de las razones por las cuales la cultura actual plantea problemas y por qué y cómo los nuevos comportamientos y enfoques operativos mejoran el rendimiento de la empresa. El argumento para la reforma cultural tiene que ser persuasivo. Por último y lo más importante, todo el discurso sobre la remodelación de la cultura actual debe ir seguido rápidamente de acciones visibles y contundentes para promover los nuevos comportamientos y prácticas laborales que se desean. Acciones que el personal de la empresa interpretará como un compromiso decidido de la alta dirección para crear un clima laboral diferente y nuevas formas de operar. Las acciones para implantar la nueva cultura deben ser tanto sustantivas como simbólicas. ¿Cómo presentar un caso convincente para el cambio de cultura? La forma en que la dirección puede iniciar una importante remodelación de la cultura corporativa es convenciendo al personal en la necesidad de adoptar un nuevo estilo de comportamiento
y de prácticas laborales. Esto significa argumentar de forma convincente por qué los esfuerzos de remodelación de la cultura son el mejor interés de la organización y por qué el personal de la empresa debería unirse de todo corazón al esfuerzo de hacer las cosas de forma algo diferente. Por ello, hay que explicar por qué y cómo ciertos comportamientos y prácticas laborales de la cultura actual obstaculizan la buena ejecución de la estrategia. Explicar cómo los nuevos comportamientos y prácticas laborales serán más ventajosos y producirán mejores resultados. Los líderes del cambio cultural saben contar historias para describir los nuevos valores y comportamientos deseados y conectarlos con las prácticas cotidianas. Citar las razones por las que hay que modificar la estrategia actual, si la necesidad de cambio cultural se debe a un cambio de esta. Esto incluye explicar por qué las nuevas iniciativas estratégicas reforzarán la competitividad y el rendimiento de la empresa y cómo un cambio de cultura puede ayudar a ejecutar la nueva estrategia. Es esencial que el CEO y otros altos ejecutivos hablen personalmente con los trabajadores de toda la empresa sobre las razones para modificar las prácticas laborales y los comportamientos relacionados con la cultura. Para que el esfuerzo de cambio de cultura tenga éxito, los supervisores de primera línea y los líderes de opinión de los empleados deben ser ganados para la causa, lo que significa convencerles de las ventajas de practicar y hacer cumplir las normas culturales en todos los niveles de la organización, desde el más alto hasta el más bajo. Los argumentos a favor de nuevas formas de hacer las cosas y nuevas prácticas laborales tienden a ser aceptados más fácilmente si los empleados comprenden cómo beneficiarán a las partes interesadas, en particular los clientes, los empleados y los accionistas, hasta que una gran mayoría de los empleados acepte la necesidad de una nueva cultura y esté de acuerdo en que se requieran prácticas laborales y comportamientos diferentes. Habrá que trabajar más para convencerlos de los porqués y los cómo del cambio de cultura. Con el fin de conseguir un apoyo generalizado de la organización, es necesario aprovechar todas las oportunidades para repetir el mensaje que explique las razones por las que nuevas prácticas laborales, los enfoques operativos y los comportamientos son buenos para las partes interesadas de la empresa y son esenciales para el éxito futuro de esta. Acciones sustantivas de cambio de cultura. Ningún esfuerzo de cambio de cultura puede llegar muy lejos si los líderes se limitan a hablar de la necesidad de acciones, comportamientos y prácticas laborales diferentes. Los ejecutivos de la empresa deben impulsar el esfuerzo de cambio cultural, iniciando una serie de acciones que el personal de la empresa vea como un indicio inequívoco de la seriedad del compromiso de la dirección con el cambio cultural. Los signos más claros de que la dirección está realmente comprometida con el impulso de una nueva cultura son los siguientes. Sustituir a los ejecutivos y directivos de alto nivel que están aliados con la antigua cultura y se oponen de manera abierta o encubierta a los cambios organizacionales y culturales necesarios. Promover a las personas que han dado un paso adelante para encabezar el cambio hacia una cultura diferente y que pueden servir de modelo para el comportamiento cultural deseado. Nombrar a personas ajenas a la empresa con los atributos culturales deseados para que ocupen puestos influyentes. La incorporación de directivos de nueva generación transmite el mensaje inequívoco de que se está abriendo una nueva era. Examinar cuidadosamente a todos los candidatos a los nuevos puestos y contratar solo a los que parezcan encajar en la nueva cultura. Por ejemplo, una empresa que se hace hincapié en operar con integridad y equidad debe contratar a personas que a su vez tengan integridad y valoren el juego limpio. Una empresa cuya cultura gira en torno a la creatividad, la innovación de productos y el liderazgo del cambio debe seleccionar a los nuevos empleados por su capacidad para pensar de forma innovadora, generar nuevas ideas y prosperar en un clima de cambio rápido y ambigüedad. Obligar a todo el personal de la empresa a asistir a programas de formación cultural para comprender mejor las nuevas acciones y comportamientos relacionados con la cultura que se esperan. Diseñar incentivos compensatorios que aumenten el salario de los equipos y personas que muestren los comportamientos culturales deseados. El personal de la empresa está mucho más inclinado a mostrar los tipos de acciones y comportamientos deseados cuando económicamente les interesa hacerlo.
dejar que se corra la voz de que se han concedido generosos aumentos de sueldo a los empleados que han dado un paso al frente, han liderado la adopción de las prácticas laborales deseadas, han mostrado los nuevos comportamientos y han conseguido resultados que marcan el ritmo. Revisar las políticas y los procedimientos, de manera que ayuden a impulsar el cambio cultural. Los directivos deben poner en marcha suficientes acciones de cambio cultural en toda la empresa, desde el principio, para no dejar lugar a dudas de que la cúpula administrativa se toma muy en serio el cambio de cultura y que la transformación cultural es inevitable. El compromiso de la dirección con el cambio cultural en la empresa debe ser creíble. La serie de acciones que inicia la alta dirección deben llamar la atención, hacer que el proceso de cambio arranque rápido y ser seguidas por esfuerzos implacables para establecer firmemente las nuevas prácticas laborales, los comportamientos que se desean y el estilo de funcionamiento como estándar. Acciones simbólicas para cambiar la cultura. También hay un lugar importante para las acciones simbólicas de los directivos para alterar una cultura problemática y ajustar la estrategia a la cultura. Las acciones simbólicas más importantes son las que llevan a cabo los altos ejecutivos al predicar con el ejemplo. Por ejemplo, si la estrategia de la organización implica un impulso para convertirse en el productor del más bajo costo de la industria, los ejecutivos deben mostrar frugalidad en sus propias acciones y decisiones. Los ejemplos incluyen decoraciones poco costosas en la suite ejecutiva, cuentas de gastos y asignaciones de entretenimiento conservadoras, un personal reducido en la oficina corporativa, el escrutinio de las solicitudes de presupuesto, pocos beneficios para ellos, etc. En Walmart, todos los despachos de los ejecutivos están decorados de forma sencilla. Las acciones de los ejecutivos son habitualmente frugales y son celosos en sus esfuerzos por controlar los costos y promover una mayor eficiencia. En Nucor, uno de los fabricantes de productos de acero de bajo costo del mundo, los ejecutivos vuelan en clase turista y utilizan taxis en los aeropuertos en lugar de limusinas o transporte privado. Los altos ejecutivos deben ser conscientes de que el personal de la empresa observará su comportamiento para verificar si sus acciones coinciden con su retórica. Por tanto, deben asegurarse de que sus decisiones y acciones se interpreten como coherentes en los nuevos valores y normas culturales. Otra categoría de acciones simbólicas incluye celebrar actos ceremoniales para distinguir y honrar a las personas cuyas acciones y desempeño ejemplifican lo que se pide en la nueva cultura. Estos actos también ofrecen la oportunidad de festejar el éxito de cada cambio cultural. Los ejecutivos sensibles a su papel en la promoción de la adecuación de la estrategia a la cultura acostumbran a asistir a ceremonias para elogiar a los individuos y grupos que ejemplifican los comportamientos que se desean. Aparecen los programas de capacitación de los empleados para destacar las prioridades estratégicas, los valores, los principios éticos y las normas culturales. Cada reunión de grupo se considera una oportunidad para repetir e inculcar los valores, elogiar las buenas acciones, exponer los méritos de la nueva cultura y citar ejemplos de cómo y por qué las nuevas prácticas laborales y los enfoques operativos han dado buenos resultados. Las ceremonias también pueden servir para hacer hincapié en el compromiso de cambiar la cultura. Steve Jobs, cofundador visionario de Apple, contrarrestó en una ocasión la resistencia al cambio, escenificando la muerte de lo antiguo con un ataúd. El uso de símbolos para construir una nueva cultura está muy extendido. Muchas empresas otorgan premios al empleado del mes y demás. El ejército tiene una antigua costumbre de conceder cintas y medallas por acciones ejemplares. MK Cosmetics concede ceremoniosamente una serie de premios a sus consultoras de belleza por alcanzar diversos niveles de ventas, incluido el icónico Cadillac rosa. Pero ¿cuánto tiempo requiere cambiar una cultura problemática? Sembrar las semillas de una nueva cultura y ayudar a que ésta eche raíces fuertes requiere un esfuerzo decidido y sostenido por parte del presidente ejecutivo y otros altos directivos y gerentes. Cambiar una cultura problemática nunca es un ejercicio a corto plazo. Se necesita tiempo para que ella surja y eche raíces. Y se necesita aún más tiempo para que la nueva cultura esté profundamente arraigada.
Cuanto más grande sea la organización y mayor sea el cambio cultural, para producir un ajuste que apoye la ejecución, más tiempo requerirá. Las grandes empresas arreglar una cultura problemática e inculcar un nuevo conjunto de actitudes y comportamientos puede llevar de 2 a 5 años. En realidad suele ser más difícil reformar una cultura problemática arraigada que inculcar una cultura nueva que apoye la estrategia desde cero, en una organización completamente nueva. Dicho esto, cerramos esta entrega sobre cultura corporativa y liderazgo. Tendremos una parte 2, donde hablaremos brevemente como introductorio sobre liderar el proceso de ejecución de la estrategia, para retomar de nuevo nuestras entregas de ejecución premium, que recomenzarán con el alineamiento de las unidades organizativas y los empleados. Dicho esto, te saludo el profesor Márquez Romo. Espero haya sido de tu interés este importante tema sobre cultura corporativa y ejecución estratégica. Te veo en la próxima entrega. Muchas gracias.